Bienvenidos de nuevo al canal. La temporada 4 de The Boys no es solo otra dosis de sangre y caos, es el tablero final donde las piezas políticas están a punto de estallar. Con Victoria Newman a un paso de la vicepresidencia y un Homelander que ya no teme mostrar su verdadera cara al mundo, los chicos de Butcher están más acorralados que nunca. Hoy vamos a desglosar cómo esta temporada cambia las reglas del juego y por qué el virus super de Gen B es la verdadera bomba de tiempo que todos ignoran. La cuarta temporada arranca con una tensión asfixiante. Ha pasado tiempo desde la batalla en el Vogue Design Center, y las apuestas nunca han sido tan altas. Victoria Newman está a un paso de la vicepresidencia, y la CIA ha decidido que ya no pueden permitir que una estalladora de cabezas esté tan cerca del botón nuclear. Los chicos reciben la orden directa de asesinar a Newman. El plan parece sólido: infiltrarse durante la noche de las elecciones para eliminarla de forma quirúrgica. Sin embargo, el equipo subestima un factor crucial: Zoe Newman. La hija de Victoria, a quien vimos recibir el compuesto de la temporada pasada, ahora posee poderes grotescos y letales. Zoe descubre a los intrusos y lanza un ataque brutal utilizando tentáculos que emergen de su boca, demostrando ser una guardiana feroz. El intento de asesinato se convierte rápidamente en una huida desesperada, dejando claro que los Newman son ahora una familia de supers prácticamente intocables. Este fracaso profundiza la grieta en el equipo, que ve cómo sus opciones legales y clandestinas se agotan. Bill Butcher está en su punto más bajo. Los médicos le confirman lo inevitable: el abuso del B24 ha destrozado su sistema nervioso y solo le quedan unos 6 meses de vida. En medio de este diagnóstico terminal, Butcher intenta recuperar la confianza de Ryan, quien está viviendo bajo la tutela de Homelander. Butcher le revela su estado de salud, no buscando lástima, sino intentando sembrar una semilla de duda sobre el camino que el chico está tomando. En los pasillos de la CIA, Butcher se reencuentra con Joey Kessler, un viejo aliado del ejército con una visión del mundo tan oscura como la suya. Kessler intenta reclutar a Butcher para una guerra total, sin reglas ni moral, argumentando que si Butcher va a morir, debería hacerlo asegurándose de que no quede ni un solo súper en pie sobre la Tierra. Mientras tanto, en la Torre de los Siete, Homelander atraviesa una crisis existencial. Está cansado de la adulación barata de sus seguidores y la aterra envejecer, descubriendo canas en sus zonas íntimas. Para solucionar su falta de visión estratégica, recluta a una nueva integrante, Sister Sage, la persona más inteligente del planeta. Sage no tiene superfuerza ni vuela, pero su intelecto es su arma más peligrosa. Ella convence a Homelander de que no necesita amor, sino un plan maestro para derrocar la democracia. Bajo sus órdenes, ocurre el primer acto de una conspiración sangrienta. Profundo y el nuevo Black Noir, un actor que reemplaza al original, asesinan a 3 de los seguidores más fieles de Homelander, incluido Todd, el padrastro de la hija de MM. El objetivo es macabro: usar a sus propios mártires para iniciar una guerra civil. El clímax político ocurre frente al juzgado donde Homelander es declarado inocente del asesinato del manifestante al final de la temporada 3. Sage incita un motín masivo entre los seguidores de Homelander y los Starlighters. En medio del caos, A-Train, siguiendo órdenes, arroja los cuerpos de los seguidores asesinados por Noir y Profundo al centro de la multitud. La narrativa de Bolt es inmediata. Culpan a los seguidores de Annie de los asesinatos, radicalizando aún más a la opinión pública y dejando a Annie en una posición defensiva imposible. En el plano personal, la vida de los protagonistas sigue desmoronándose. Hugh Campbell recibe la noticia de que su padre ha sufrido un derrame cerebral masivo. En el hospital, se produce un encuentro incómodo y cargado de resentimiento. Hugh se reencuentra con su madre, quien la abandonó cuando era un niño y ahora ha regresado en el momento más crítico. Butcher, por su parte, organiza una tregua con Newman para obtener archivos secretos de Red River, buscando algo que pueda usar contra ella. Sin embargo, Butcher comienza a sufrir alucinaciones vívidas de Becca, su esposa fallecida. Esta proyección de su subconsciente actúa como su brújula moral, y tras una charla con ella, Butcher decide retractarse del trato con Newman, dándose cuenta de que sus métodos pasados solo han traído dolor. Bill Butcher finalmente revela al equipo que le quedan apenas unos meses de vida. Sin embargo, en lugar de recibir compasión, la reacción es de rechazo. Tras años de mentiras y manipulaciones, ahora como líder oficial, decide que Butcher es un activo demasiado inestable y peligroso. Billy es expulsado del grupo, pero su obsesión no tiene límites. Butcher logra rastrear a los chicos hasta la TruthCon, una convención de teóricos de la conspiración y fanáticos de extrema derecha. Allí Sister Sage está ejecutando la siguiente fase de su plan: reclutar a Firecracker. Ella no es la típica heroína de Vogt. Es una influencer de teorías conspirativas con un alcance masivo en redes sociales, la pieza perfecta para radicalizar a la audiencia de Homelander.
La tensión estalla cuando Butcher intenta intervenir en la operación de espionaje de los chicos. Esto provoca una violenta discusión física entre él y que termina con Butcher marchándose resentido. Sin embargo, los chicos caen en una trampa. Sage y Firecracker, junto al perturbador super llamado Splinter, capaz de crear clones de sí mismo, los interceptan. Se produce una pelea bizarra y violenta contra los múltiples clones de Splinter. Cuando todo parece perdido, Butcher regresa al campo de batalla. En un acto de brutalidad pura que nos recuerda por qué es el hombre más temido por los supers, logra eliminar al Splinter original, lo que provoca la desaparición de sus clones y obliga a Firecracker a huir. A pesar de salvarles la vida, la brecha entre Butcher y el equipo parece insalvable. En un giro inesperado de conciencia, A-Train comienza a mostrar grietas en su lealtad a Vogt. El sentimiento de culpa por haber incriminado a los seguidores de Annie lo consume. En secreto, A-Train se arriesga y les entrega a Hugh y Annie los archivos de seguridad de enero. Estas pruebas exoneran completamente a los Starlighters acusados del asesinato de los seguidores de Homelander, demostrando que fue un montaje orquestado por Vogt. Para Hugh y Annie, esto es una pequeña victoria en una guerra mediática que están perdiendo por goleada. Mientras tanto, Homelander y Sage organizan la primera misión pública para Ryan. Se supone que es un rescate guionizado para las cámaras, donde Ryan debe detener a un criminal interpretado por un doble de acción. El objetivo es elevar la imagen de Ryan como el nuevo salvador de Estados Unidos. Sin embargo, Homelander decide que el guión es demasiado blando. Aparece en el set y presiona psicológicamente a Ryan, recordándole que él no es un actor, sino un dios. Bajo una presión insoportable y el acoso constante de su padre, Ryan pierde el control de su fuerza y mata accidentalmente al doble de acción frente a las cámaras de seguridad de Vogt. En lugar de consolarlo, Homelander celebra el hecho, viendo la muerte el primer paso para que Ryan acepte su verdadera naturaleza violenta. Ryan queda devastado, comprendiendo que el mundo de su padre no tiene espacio para la piedad. Butcher se reúne con en un intento sincero de pedir disculpas y pedir una última oportunidad para terminar lo que empezaron antes de que su tiempo se agote. Pero se mantiene firme. El daño que Butcher ha hecho al equipo y a su confianza es demasiado profundo. Butcher se queda solo, enfrentando su mortalidad y dándose cuenta de que sus pecados del pasado le han quitado lo único que le quedaba, su familia elegida. Homelander finalmente ha encontrado a alguien que no solo lo entiende, sino que puede ejecutar sus visiones de dominación. Presenta oficialmente a Sister Sage y a Firecracker como las nuevas integrantes de los 7. Pero el movimiento maestro ocurre cuando nombra a Sage como la nueva CEO de Vogt, desplazando a Ashley Barrett. Ashley, quien ha sobrevivido años a base de ansiedad y pérdida de cabello, queda reducida a un papel de mascota corporativa, una figura decorativa que debe soportar la humillación pública mientras Sage toma las decisiones estratégicas. Sage no pierde el tiempo y comienza a limpiar la imagen de la empresa con una frialdad matemática, demostrando que su intelecto es el arma más letal de la torre. Bill Butcher sigue lidiando con su sentencia de muerte y con la influencia de Joy Kessler. Ambos planean un movimiento desesperado, secuestrar a Ryan para alejarlo definitivamente de la influencia de Homelander y entrenarlo como el arma definitiva. Sin embargo, cuando Butcher finalmente se encuentra con Ryan, su fachada de guerrero se desmorona. En lugar de ejecutar el plan de secuestro, Butcher decide pasar tiempo de calidad con el chico. Vemos un lado vulnerable de Billy, quien intenta estrechar lazos genuinos con el hijo de Becca antes de que se le acabe el tiempo. Esta decisión provoca una fricción inmediata con Kessler, quien ve en el sentimentalismo de Butcher una debilidad que podría costarles la guerra. En el campo de batalla, da un paso arriesgado al reclutar a A-Train como espía dentro de los 7. El velocista, cansado de la depravación de su equipo y buscando algún tipo de redención, acepta a regañadientes, convirtiéndose en el topo más valioso que los chicos hayan tenido jamás. Por otro lado, Frenchie y Kimiko son enviados a una misión para desmantelar una célula del Ejército de Liberación de la Luz Brillante. La misión se torna psicodélica y traumática. Un Frenchie bajo los efectos de las drogas comienza a tener alucinaciones vívidas sobre las víctimas de su oscuro pasado, mientras que Kimiko se enfrenta a un fantasma de su propia historia, alguien que conoce de su tiempo como niña soldado. Ambos personajes están luchando contra la idea de que, por mucho que intenten ser héroes, su pasado siempre está a un paso de alcanzarlos. La tensión entre Annie, Starlight, y Firecracker explota en un enfrentamiento personal. Firecracker revela que su odio hacia Annie no es ideológico, sino personal. Años atrás, en el circuito de concursos de belleza infantiles, Annie difundió un rumor que arruinó la carrera de Firecracker. Esta revelación humaniza a la villana de una forma retorcida,
mostrando que sus motivaciones nacen de un resentimiento profundo y una sed de venganza contra la niña perfecta de Estados Unidos. El punto de máxima tensión ocurre cuando Hugh y se infiltran en una reunión secreta entre Homelander, Victoria Newman y Sage. El plan que escuchan es aterrador. Están conspirando para asesinar al presidente electo, Robert Singer, y asegurar que Newman tome el control total del país. Sin embargo, los sentidos sobrehumanos de Homelander detectan la presencia de Hugh en los conductos de ventilación. Justo cuando Homelander está a punto de incinerarlo con su visión de calor, A-Train interviene, usando su velocidad para sacar a Hugh del edificio en un parpadeo. Es la primera vez que A-Train arriesga su vida directamente para salvar a un miembro de los chicos, marcando un punto de no retorno en su traición a Vought. En el hospital, Daphne, la madre de Hugh, finalmente rompe el silencio. Explica que su abandono no fue por falta de amor, sino por una depresión clínica severa que la llevó a un intento de suicidio. Esta revelación deja a Hugh en un estado de choque emocional, obligándolo a procesar décadas de resentimiento justo cuando su padre está al borde de la muerte. Al regresar a la Torre de los Siete, Homelander confronta a Ryan por haber visitado a Butcher. La presión psicológica que Homelander ejerce sobre su hijo es insoportable, tratándolo como una propiedad y no como un ser humano. Esto provoca en Ryan una crisis nerviosa total, dejándolo atrapado entre el amor residual por Butcher y el miedo paralizante hacia su padre. Homelander regresa al laboratorio subterráneo de Vought donde fue criado. No es una visita de cortesía, es una purga emocional. Homelander atormenta sistemáticamente al personal que lo vio crecer, obligándolos a participar en juegos sádicos que reflejan los experimentos a los que él fue sometido. Vemos su vulnerabilidad convertida en una furia asesina cuando obliga a un científico a poner la mano en un horno caliente, reviviendo su propia tortura infantil. Sin embargo, la tensión llega a su punto máximo con la aparición de Bárbara, la directora del laboratorio y la figura más cercana a una madre que tuvo. Bárbara es la única que no parece tenerle miedo, recordándole que ella fue quien lo moldeó. La trama cierra con una imagen dantesca. Homelander asesina a todos menos a ella, a quien encierra en su antigua habitación de contención rodeada de los cadáveres mutilados de sus colegas. En el hospital, la tensión entre Hugh y su madre, Daphne, llega a un punto de ruptura. Daphne tiene la intención legal de desconectar a Hugh padre del soporte vital, argumentando que es lo que él hubiera querido. Hugh, consumido por el resentimiento del abandono y la negación de perder a su padre, se enfurece. Desesperado, Hugh recurre a una medida extrema. Contacta a A-Train para conseguir una muestra de compuesto B, con la esperanza de que el químico sane el daño cerebral de su padre. Aunque A-Train cumple, Hugh y Kimiko son emboscados por miembros de Channing Light en el proceso. Tras una lucha intensa, Hugh finalmente logra llevar el suero al hospital. En un momento de duda moral, ve cómo su padre despierta del coma tras recibir la inyección, pero las consecuencias de darle poderes a un hombre común en ese estado están por verse. En el ámbito político, los chicos intentan una jugada clásica, el chantaje. Y Butcher rastrean información comprometedora sobre Firecracker, pero subestiman por completo su capacidad de contraataque. Ella no juega bajo las reglas de la moralidad pública. Durante una transmisión en vivo masiva, Firecracker se adelanta al chantaje y revela un secreto profundamente personal de Annie, un aborto pasado. Esta revelación tiene como objetivo destruir la imagen de pureza de Annie ante sus seguidores más conservadores y generar caos en su base de apoyo. Annie, desbordada por la rabia y la invasión a su privacidad, confronta violentamente a Firecracker frente a las cámaras. Esta reacción violenta es exactamente lo que Sage y Firecracker querían. La reputación de Annie queda destrozada y el presidente Singer se ve obligado a romper su alianza con ella para proteger su campaña. Butcher sigue lidiando con su propia mortalidad. Durante una investigación sobre Firecracker, Frenchy es atacado brutalmente por Ezequiel, el súper elástico. Butcher interviene, pero el combate es desigual y Ezequiel comienza a asfixiarlo. En ese momento, Butcher experimenta un desmayo o blackout. Al despertar, Butcher se encuentra cubierto de sangre y descubre a Ezequiel muerto, literalmente despedazado de una forma que Butcher no recuerda haber ejecutado. Más tarde, Butcher confiesa la amarga verdad. Intentó curar su tumor usando compuesto B, pero el experimento falló. En lugar de sanarlo, el B solo empeoró su condición, y parece estar dándole vida a algo oscuro y autónomo dentro de su cuerpo que toma el control cuando él pierde el conocimiento. La trama principal nos lleva a la búsqueda de la bala de plata, el virus capaz de matar superhéroes, cuya existencia conocimos originalmente en el spin-off Gen B. Billy Butcher, quien sabe que su tiempo se agota, revela al equipo que Victoria Newman se ha apoderado de este virus. Para recuperarlo, Butcher y realizan un movimiento desesperado. Visitan a Stan Edgar en su celda de máxima seguridad. A cambio de una promesa de amnistía,
Edgar accede a guiarlos hacia una granja secreta donde Vought ha estado realizando pruebas ilegales. No son los únicos tras el virus. Newman aparece en el lugar, forzando una alianza incómoda y tensa entre los chicos, su mayor enemiga y el exeo de Vought. Lo que encuentran en la granja es una pesadilla de ciencia ficción. Animales inyectados con compuesto que han mutado en depredadores sedientos de sangre. La secuencia de las ovejas voladoras no solo aporta el toque de humor negro característico de la serie, sino que muestra el peligro de la experimentación sin control. En medio del caos, localizan al Dr. Samir Shah, el científico principal, además, el padre de la hija de Newman. Samir revela que solo queda una muestra del virus y que es inestable. Para sobrevivir al ataque masivo de los animales mutados, el grupo se ve obligado a inyectar esa última muestra en una de las ovejas para propagar la infección y matar al resto del rebaño. En el desorden, Samir desaparece, dejando a Newman devastada y al equipo creyendo que ha muerto. Ocurre la liberación de Stan Edgar por parte de Newman, quien asesina al escolta de la CIA, demostrando que su poder político es ahora absoluto. Mientras tanto, en el hospital, vivimos la trama más emocional del episodio. Hugh padre. Despierta de su coma gracias al compuesto B que Hugh le suministró en secreto, aunque luego se revela que fue su madre, Daphne, quien finalmente apretó el gatillo de la jeringa. Pero el regalo de la vida viene con un precio horrible. El padre de Hugh ha desarrollado poderes de fase, la capacidad de atravesar materia sólida. Lamentablemente, su mente no está preparada para este poder. En un estado de confusión y demencia inducida por el químico, Hugh padre comienza a atravesar paredes y personas, matando accidentalmente a varios pacientes y enfermeros en escenas gráficas y angustiantes. Cuando finalmente recupera la lucidez, se da cuenta del horror que ha causado. En una de las escenas más tristes de toda la serie, Hugh debe aceptar que su padre nunca volverá a ser el mismo. En un acto de amor y misericordia, Hugh decide terminar pacíficamente con la vida de su padre usando una sobredosis de morfina, cerrando un ciclo de duelo que ha marcado su evolución como personaje esta temporada. En la Torre de los Siete, el ambiente es de un autoritarismo absoluto. Homelander, influenciado por Sister Sage, da un discurso que hiela la sangre. Ya no quieren ser amados, quieren ser temidos. Declara que a partir de ahora, los Siete actuarán como dioses vengativos. Para consolidar este nuevo orden, necesitan purgar cualquier rastro de traición. El presentador de noticias Cameron Coleman es elegido como el chivo expiatorio ideal. En una reunión donde vemos la aparición de Kate Dunlap y Sam Riordan, protagonistas de Gen B, Coleman es acusado falsamente de ser el filtrador que pasa información a los chicos. La ejecución es brutal. Los propios miembros de los Siete lo muelen a golpes hasta matarlo en una sala de reuniones, enviando un mensaje claro a cualquiera que se atreva a dudar del liderazgo de Homelander. A-Train, quien es el verdadero filtrador, observa con horror cómo un hombre inocente muere por sus acciones, profundizando su conflicto moral. Un Frenchie consumido por la culpa de su pasado decide entregarse voluntariamente a la policía, buscando un castigo que cree merecer. Contrario a lo que Newman y el equipo piensan, Samir no está muerto. Butcher lo tiene secuestrado. En un cobertizo oculto, Butcher le ordena al científico que replique el virus. La mirada de Butcher revela que ya no le importan los efectos colaterales. Está dispuesto a usar un arma de destrucción masiva contra los supers, incluso si eso significa traicionar a sus propios amigos o causar un genocidio biológico. En este arco la misión de los chicos es clara: descubrir qué traman Homelander, Newman y Sage en la reunión privada de Tech Knight. Para lograrlo, utilizan a Weaver, un héroe drogadicto y decadente, como caballo de Troya. Hugh, en contra de su voluntad y en una situación extremadamente incómoda, se pone el traje pegajoso de Weaver para infiltrarse en la fiesta. Lo que sigue es una secuencia de humor negro y tensión insoportable. Tech Knight no tarda en descubrir que algo anda mal, pero no antes de someter a Hugh a una serie de situaciones humillantes en su calabozo personal. Cuando la identidad de Hugh es finalmente revelada, el equipo se ve obligado a abandonar el sigilo y entrar a la fuerza en la mansión para rescatarlo antes de que Tech Knight comience una sesión de tortura que Hugh difícilmente podría sobrevivir. Mientras el equipo se despliega por la mansión, se encuentra cara a cara con Sister Sage. En un momento de pura adrenalina, le dispara directamente a la cabeza. Sin embargo, el estrés de liderar un equipo fracturado y la presión constante de la misión provocan que sufra un ataque de pánico severo en medio del caos. Aquí es donde A-Train consolida su papel como el héroe improbable de esta temporada. Arriesgando su posición en los Siete, el velocista rescata a y lo lleva al hospital en un parpadeo. Por otro lado, descubrimos que el disparo no mató a Sage.
Debido a su biología única y su intelecto masivo, su cerebro comienza a regenerarse, aunque el daño la deja temporalmente en un estado de lobotomía funcional que la hace actuar de forma errática y cómica por el resto de la noche. Annie y Kimiko logran liberar a Hugh y capturar a Tek Knight. Bajo la amenaza de destruir sus posesiones más preciadas y su reputación, lo obligan a confesar el verdadero propósito de la reunión. Vogt y Homelander planean utilizar la vasta red de prisiones privadas de Tek Knight para convertirlas en campos de internamiento para opositores políticos y traidores a la causa de los supers. La ironía final llega cuando el equipo deja a Tek Knight a merced de su propio mayordomo, Elijah, quien, cansado de años de abusos y excentricidades, decide terminar con la vida de su jefe asfixiándolo. Con la muerte de Tek Knight, los chicos obtienen información vital, pero el aparato político de Vogt sigue moviéndose. Mientras los chicos luchan en la mansión, Homelander y Victoria Newman ejecutan su propia infiltración, pero de carácter legislativo. Utilizan la fiesta para presionar, sobornar y amenazar a los senadores clave, obligándolos a retirar su apoyo al presidente electo Robert Singer. El objetivo es despejar el camino para que Newman asuma el poder total una vez que Singer sea eliminado. En la Torre de los Siete, Firecracker sigue ganando puntos con Homelander al informarle que la filtración dentro del equipo sigue activa. Ella sospecha de Annie, sin saber que el verdadero topo es A-Train. Esta paranoia interna hace que Homelander esté más alerta que nunca, convirtiendo la torre en una olla a presión a punto de estallar. En el refugio secreto, Billy Butcher sigue presionando al Dr. Samir Cha para que replique y fortalezca el virus que mata superhéroes. Samir le advierte que, para matar a alguien tan fuerte como Homelander, el virus debe ser tan potente que se convertiría en una pandemia global, capaz de erradicar a cada super sobre la faz de la Tierra, incluyendo a Kimiko y Annie. Es aquí donde la situación da el giro más impactante de la temporada. Joey Kessler presiona a Butcher para que siga adelante con el genocidio, sin importarle las bajas aliadas. Sin embargo, tras una serie de inconsistencias y la intervención de la aparición de Becca, Butcher finalmente comprende la aterradora realidad: Joey Kessler no existe. Kessler es una alucinación, una manifestación de la parte más oscura y violenta del cerebro de Butcher, causada por el tumor que crece en su cabeza tras el uso del compuesto B. Al igual que Becca representa su conciencia y su humanidad, Kessler es el avatar de su odio y su deseo de destrucción total. Butcher no solo está luchando contra Vogt, está librando una guerra civil dentro de su propia mente por el control de su cuerpo y de la única arma que podría cambiar el mundo. La urgencia de Billy Butcher ha llegado a su límite. Sabiendo que su tiempo se agota, saca a French de la cárcel por una única razón. Su conocimiento en química es vital para ayudar al Dr. Samir Cha a perfeccionar el virus mata supers. Butcher ya no busca una cura para sí mismo, busca un arma de destrucción masiva. La dinámica en el laboratorio es de una tensión insoportable, con un Frenchie atormentado por la culpa y un Samir que busca cualquier oportunidad para escapar de sus captores. Dentro de los chicos, la cohesión se desmorona. Agotado por el peso de las decisiones fallidas y temiendo por la seguridad de su familia, decide renunciar como líder y devolverle el mando a un Butcher cada vez más errático. Está listo para huir del país, pero es A-Train quien lo detiene. En una de las mejores escenas de redención del personaje, el velocista convence a de que él es el corazón del equipo y que, si se rinden ahora, no habrá un lugar en el mundo donde puedan esconderse de Vogt. En la Torre de los Siete, la paranoia es el motor de cada acción. Homelander sabe que hay un soplón y la presión de Sister Sage no ayuda a su estabilidad mental. Basándose en sospechas infundadas y pistas falsas, Homelander concluye que Webheaver es el infiltrado. En un arranque de furia brutal, asesina al héroe arácnido despedazándolo, creyendo erróneamente que ha eliminado la amenaza, sin saber que el verdadero topo, A-Train, sigue observándolo desde las sombras. El clímax de acción ocurre cuando Homelander envía a Profundo y al nuevo Black Noir a un ataque directo contra el refugio de los chicos. La pelea es desigual y brutal. Annie y Butcher están a punto de ser superados por la fuerza bruta de los enviados de Vogt. Justo en el momento más crítico, A-Train y intervienen. A-Train no solo salva al equipo, sino que expone su traición al enfrentarse directamente a sus antiguos compañeros. La furia de Homelander se vuelve contra su estratega. Al descubrir que A-Train era el informante y que Sage se lo ocultó, o no lo previó, la expulsa de los Siete de forma humillante. Sister Sage se retira con una calma inquietante, sugiriendo que incluso este caos podría ser parte de su retorcida visión a largo plazo. Por otro lado, Ryan alcanza su punto de saturación. Frustrado por las mentiras de Vogt y la violencia de su padre, interrumpe una transmisión navideña en vivo. En lugar de seguir el guión, Ryan habla con honestidad sobre la farsa que vive y simplemente se marcha del set, convirtiéndose en un agente libre que nadie, ni Butcher ni Homelander, puede controlar. En el refugio secreto,
Frenchie y Kimiko logran un momento de reconexión emocional, prometiendo cuidarse el uno al otro. Sin embargo, la tragedia golpea de inmediato. El Dr. Samir aprovecha un descuido para inyectar a Kimiko con una muestra del virus y escapa. El virus comienza a carcomer la pierna de Kimiko a una velocidad aterradora, anulando su capacidad de regeneración. En una escena desgarradora, Frenchie se ve obligado a amputarle la pierna a Kimiko para evitar que la infección llegue a su corazón y la mate. Por otro lado, Butcher se desploma, víctima de su tumor y del consumo excesivo de compuesto B. Pero el verdadero cliffhanger es la revelación del cambiaformas. Descubrimos que el equipo tenía razón sobre el complot para asesinar al presidente Singer, pero no se dieron cuenta de quién era el objetivo del reemplazo. La verdadera Annie, Starlight, despierta encadenada en un sótano, viendo con horror a través de un monitor como el cambiaformas, con su apariencia y sus recuerdos, está en la cama con Hugh. El enemigo no solo está en la Casa Blanca, está durmiendo con el protagonista. Un Butcher agonizante recibe una visita desesperada. Grace Mallory intenta un último movimiento para salvar el mundo, convencer a Ryan de que su padre es un monstruo que debe ser detenido. Sin embargo, la presión es demasiada. Mallory le muestra a Ryan la cruda realidad de los crímenes de Homelander, instándolo a que se prepare para matarlo. Ryan, abrumado por la culpa y sintiéndose manipulado tanto por Vought como por la CIA, intenta marcharse. Cuando Mallory intenta detenerlo, Ryan reacciona por instinto, empujándola con su fuerza sobrehumana y matándola accidentalmente contra la pared. Este evento es el punto de no retorno para Billy Butcher. Al ver morir a su última aliada moral y ver a Ryan huir, Butcher finalmente se rinde ante la oscuridad. En su mente, deja de luchar contra la alucinación de Joy Kessler y lo abraza, permitiendo que el tumor potenciado por el compuesto B tome el control total de su cuerpo. En la Torre de los Siete, Homelander inicia una limpieza absoluta. Bajo las órdenes de Sage, instruye a los Siete para que eliminen a cualquier empleado de Vought que posea pruebas incriminatorias contra ellos. Es una masacre corporativa sin precedentes. Ashley Barrett, al verse en la lista de objetivos y atrapada sin salida, toma una decisión desesperada. Se inyecta una muestra de compuesto B. En una escena de puro horror corporal, vemos cómo su estructura ósea empieza a mutar violentamente antes de que la cámara corte, dejándonos con la duda de en qué clase de monstruo se ha convertido para sobrevivir. Mientras tanto, los chicos están en máxima alerta protegiendo al presidente electo Robert Singer en un búnker subterráneo. Saben que el cambiaformas está infiltrado. El suspenso llega a su clímax cuando el impostor intenta asesinar a Singer, pero la verdadera Annie logra escapar de su cautiverio y llega justo a tiempo. En una pelea brutal contra su propia imagen especular, Annie finalmente recupera sus poderes. No a través de la ira, sino de la aceptación de su identidad. Logra asesinar al cambiaformas, salvando a Singer, pero la victoria es agridulce, ya que el tablero político está a punto de ser pateado por Homelander. El momento más impactante ocurre cuando Homelander, enfurecido por la falta de lealtad total, expone la identidad secreta de Victoria Newman como súper en televisión nacional. Acorralada y temiendo por la vida de su hija Zoe, Newman contacta a Hugh. Le pide protección a cambio de ayudar a los chicos a derrocar a Vought desde adentro. Hugh, siempre buscando la humanidad en los demás, convence al equipo de aceptar el trato. Sin embargo, cuando se encuentran para cerrar el pacto, aparece un Butcher transformado. De su pecho emergen tentáculos negros y viscosos, una manifestación física de su tumor con B. Ante el horror de Hugh, Butcher descuartiza a Newman en segundos, demostrando que ya no es el hombre que conocían. Butcher roba la única dosis del virus Matasupers y se marcha, convertido ahora en el vigilante más peligroso del mundo. Cuando parece que Homelander ha perdido el control, reaparece Sister Sage. Ella le revela que todo, incluyendo su expulsión, fue parte de su plan. Singer es arrestado por la supuesta conspiración para asesinar a Newman, dejando el camino libre para que el presidente de la Cámara, Stephen Calhoun, asuma la presidencia. Calhoun jura lealtad total a Homelander, declara la ley marcial y otorga a Homelander y a su ejército de dioses vengativos el control absoluto sobre el orden público. Estados Unidos se convierte, de facto, en una dictadura de superhéroes. El cierre es devastador para los chicos. En una operación coordinada por fuerzas especiales y supers, incluyendo a Love Sausage, Sam y Kate, la mayoría del equipo es capturado. Frenchie, Kimiko, Hugh y son llevados a instalaciones secretas. Annie logra escapar volando en el último segundo, mientras Butcher observa desde su coche, con el virus en su poder y una determinación genocida. La escena post-créditos nos da el gancho final. El presidente Calhoun lleva a Homelander a una cámara secreta donde Vought mantiene criogenizado a Soldier Boy. El ciclo se cierra y la quinta temporada promete ser una guerra total de proporciones apocalípticas.
Parece que el final de esta historia será mucho más oscuro de lo que imaginamos. Si no quieres perderte ni un solo detalle de lo que viene en la temporada 5, únete al canal suscribiéndote ahora mismo. Estamos analizando cada escena para que no se nos escape nada de este cierre épico.